Bueno, comenzamos. Buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este foro virtual de la Red Global de Periodismo de Investigación. Este es el último de los 4 foros virtuales que estamos haciendo y el título es Investigando las desapariciones, cómo seguir el rastro de los desaparecidos. En este foro virtual analizaremos en profundidad casos de estudio con 4 periodistas con muchísima experiencia. Nos enfocaremos en 2 casos específicos que son México y las Filipinas. Me llamo David Kaplan y soy el director ejecutivo de GIJN. Seré el moderador el día de hoy. Me pidieron que haga esto porque he pasado unos 30 años escribiendo y haciendo reportajes sobre crimen organizado. Comencé con el este de Asia, China y Japón, crimen organizado en esas zonas. Luego fui a Rusia, Colombia, Nigeria. He pasado mucho tiempo pensando y enseñando sobre crimen organizado. Es un tema fascinante y un poco oscuro. Y tiene muchísimas oportunidades. Son parásitos, están ocultos y hay muchas cosas que los hace un tema atractivo para el periodismo de investigación. Pero también son muy peligrosos y han cambiado con el paso del tiempo. Una de las herramientas que usan en todo el mundo es las desapariciones, hacer que la gente desaparezca. Muchas veces lo hacen para solicitar dinero, para pedir un rescate, a veces es para silenciar a los testigos, a veces es para asesinar a la competencia. Antes hablábamos de los criminales organizados como negociantes, como comerciantes de negocios ilegales. Quieren ganar dinero, pero lo quieren hacer rápido y sin las normas que los demás seguimos. Eso cada vez es menos cierto. Cada vez son mucho más violentos. Y las normas de negocios legales o ilegales ya no se siguen de ninguna forma y se ven las desapariciones. Quiero hablar sobre definiciones rápidamente y luego voy a hablar sobre nuestros invitados del día de hoy. El crimen organizado es algo muy amplio hoy en día. Voy a ir a una definición de la ley de Estados Unidos. El Departamento de Justicia y el FBI utilizan esta normativa de Estados Unidos y lo dice muy bien, está abreviado como CSI, una compañía criminal continua. Eso es más o menos lo que es una pandilla de crimen organizado. Es la conspiración de 2 o más personas para cometer una serie de delitos serios y graves. Ahora, si se aplica esto en todo el mundo, se ve que hay muchas entidades que se ajustan a esta definición y no son solamente las mafias, no son solamente los Cosa Nostra o los Yakuza o los narcotraficantes de Latinoamérica, sino compañías enteras que hacen este tipo de cosas y que se ajustan a esta definición. Por ejemplo, las compañías de tabaco que exportan sus bienes para evadir impuestos entre fronteras, algunas de las decisiones que toman las farmacéuticas y países completos podrían calificar en este tipo de organizaciones criminales. Ayer había una historia en el New York Times de investigadores de la ONU que llegaron a la conclusión de que el gobierno de Venezuela es culpable de crímenes de guerra por su uso de asesinatos, de tortura, de violencia sexual y de desapariciones. Este es un crimen que sigue existiendo, así que hablaremos un poco de esto y hablaremos del rol de los periodistas en estos casos
¿Qué es lo que deberían estar haciendo los periodistas con estos casos? Especialmente cuando el Estado ha fallado. Vamos a ver dos casos de estudio el día de hoy, como los mencioné anteriormente, de México y de Filipinas. Y la metodología sobre cómo investigar los hechos de estas situaciones. ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cómo puede uno protegerse a sí mismo? ¿Cómo puede uno proteger a las fuentes al hacer este tipo de reportajes? Bueno, antes de comenzar, ya probablemente se habrán dado cuenta de que estamos ofreciendo traducción al español y al inglés. Y tenemos intérpretes. Ellos harán lo mejor por repetir lo que estamos diciendo. Muchas gracias. Espero que nuestras instrucciones sean claras, pero solo para explicarles, se los repito. Pueden elegir en la parte inferior de la pantalla, si miran en el botón que dice interpretación, pueden elegir inglés, español o francés. Así que pueden escuchar este foro virtual en inglés. Seleccionan el idioma y luego asegúrense de seleccionar silenciar el audio original porque si no van a tener muchos idiomas a la vez. Así que si quieren escuchar el foro virtual en español, hagan clic en el mismo botón y de nuevo seleccionen silenciar el audio original. Para escucharlo en francés se puede hacer lo mismo, se le da el icono de francés y luego se selecciona silenciar audio original. No se les olvide silenciar el audio original. Bienvenidos nuevamente. Voy a presentar a los ponentes del día de hoy. Hoy tenemos un equipo increíble. Tienen muchísima experiencia haciendo las investigaciones más difíciles que pueden encontrar los periodistas, que son las desapariciones, asesinatos o asesinos desconocidos. Así que vamos a comenzar con el equipo que hizo un trabajo extraordinario en México, en donde había desapariciones en un número alarmante. Así que tenemos a Alexandra Shanik, una periodista de México, y a Ginger Thompson, de Estados Unidos. Alejandra es una periodista de investigación mexicana y una de las fundadoras de Quinto Elemento Lab, que trabaja con nosotros. Ella trabaja y es profesora de periodistas de todo el país y fue galardonada con el premio Pulitzer en la categoría de periodismo de investigación por su trabajo con David Barstow del New York Times, exponiendo sobre los sobornos multimillonarios de Walmart en México. Eso fue en 2012. Ha cubierto temas relacionados con el tráfico de drogas, corrupción estatal, asesinatos políticos y derechos humanos. Es una experta en usar la Ley de Información de México. A Shanik la acompaña Ginger Thompson, que también está aquí hoy. Ella es la directora en jefe de corresponsales de otro de nuestros miembros de ProPublica. Ha sido galardonada con muchos premios y una de sus especialidades es la frontera entre Estados Unidos y México y las comunidades a ambos lados de esta frontera, pero también ha sido reportera sobre política de Estados Unidos en América Latina, en particular sobre inmigración y la lucha contra los carteles de la droga. Cuando estén listos, yo voy a hacer una presentación de Claire y Andrew, pero por ahora comencemos con Shanik y Ginger. Buenos días a todos y muchas gracias a GIJN por invitarnos. Me alegra mucho estar aquí con colegas tan buenos en su trabajo. Anoche estaba hablando con Alejandra sobre cómo hacemos esto y pensamos en describir un poco sobre la historia y sobre cómo abordamos esta historia. Y creo que cualquiera que lo haya leído sabe la historia y los que no lo hayan hecho, se trata sobre una masacre, es la historia de una masacre que ocurrió
cerca de la frontera de Estados Unidos y México, o entre Estados Unidos y México, que es uno de los carteles más violentos de México, los Zetas. Y lo que me interesa a mí de esta historia, lo que me pareció interesante de esta masacre, es que fue provocada por una operación policial que comenzó en Dallas, Texas, por la administración en contra de las drogas. Yo escribí sobre tráfico de droga en México y también había escrito sobre las políticas de tráfico de drogas en México y entendía que Estados Unidos tenía un papel muy importante al dirigir cómo era la pelea de México contra las drogas y esa guerra ha tenido muchísimas muertes, pero el papel de Estados Unidos en esas muertes no era completamente claro. Era difícil de determinar y en esta masacre en particular yo solo había obtenido algo de información que para mí representaba una oportunidad para aclarar las cosas y cuál es el papel que tiene Estados Unidos en la violencia que abunda tanto en México. Así que comenzamos a hacer la historia y yo inmediatamente supe que lo que quería para esta historia era hablar desde ambos lados de la frontera. Quería que las personas de todos los lados de esta masacre tuviesen una voz para contar lo que había pasado. Y entonces, una de las cosas más difíciles a las que nos enfrentamos, Shanik y yo, fue cómo hacer que las personas a ambos lados de esta masacre participen, porque si se piensa, nadie a ningún lado de esta masacre tendría un motivo verdadero para querer hablar de eso. Las personas en México todavía estaban un poco asustadas. La violencia en México da mucho miedo y no solo por parte de los carteles, sino también del gobierno. Las autoridades gubernamentales de Estados Unidos tampoco querían hablar mucho sobre esto o iban a tratar de no hacerlo y los miembros de los carteles pues tampoco, pero también queríamos que ellos nos hablaran sobre qué era lo que había sucedido. Entonces, para mí, pasé mucho tiempo pensando en todas las interacciones y en cómo abordarlas. ¿Cuál iba a ser la forma en la que yo iba a abordar a cada una de estas personas, con cada una de las personas con las que yo tendría que hablar? ¿Cómo iba a ser que hablaran conmigo? He estado haciendo este trabajo por muchísimo tiempo y entiendo que esencialmente las personas toman decisiones sobre si quieren hablar contigo o no en los primeros minutos. Y deciden eso basándose en si les caes bien. Pero la comunidad estuvo atrapada en el silencio y en el miedo. Los vecinos no sabían si se podía confiar entre unos y otros, las familias habían desaparecido por completo. Los signos de la masacre aún estaban allí, muchos edificios, casas hermosas que habían sido destruidas, dejando monumentos de miedo, de que sentir que tu vida está amenazada, de que el peligro podría estar aún alrededor. Entonces estábamos enfrentando a 3 retos. Disculpen si es que mi inglés no está muy bien, pero Ginger y yo, ella haría bastante trabajo eh, em, en encubierto y yo en escritorio, y tratar de ver quién es quién y cuál es el rol de cada uno. El rol y en dónde están en este momento y la razón por la que queríamos hacerlo de este modo es que tratábamos de hacerlo de manera segura. Mm, No se puede sencillamente llegar al pueblo y andar haciendo preguntas, ver a dónde ir, con quién hablar, ver cuáles son los motivos de lo que está ocurriendo. Quería, queríamos ver qué es lo que podía hacer que ellos quisieran hablar. Entonces, primero era documentar
Y en ese momento una herramienta importante era el Facebook, porque esto nos permitía básicamente tener la genealogía general de los políticos, de los activistas, de la gente común, ya que la gente común no necesariamente lee las historias de estos temas. Entonces era una colección de recursos y mapas. Entonces esto fue clave, que nos ayudó, y me parece que fue una de las cosas que estábamos hablando con Ginger, que son cruciales, y encontramos una fuente que había sido muy relevante en el momento de los eventos, que que había estado en primera fila de los eventos, pero, pero ese país en ese momento había estado bajo perfil en su trabajo, y esta persona resultó ser un poco nuestra guía. Me imagino que Ginger va a querer más hablar de eso, porque me comentaste que querías hablar más de esto. Esencialmente, me parece que en todos lados de la frontera yo tenía a alguien que, como Shanique, como nuestra guía, y esta persona estaba en el gobierno en ese momento de la masacre, pero cuando lo encontramos cuidaba abejas, producía miel, pero conocía a todos en el pueblo, y su esposa conocía a más gente. Entonces, cada vez que íbamos al pueblo, parábamos ahí y lo veíamos a él primero, para que nos dé información acerca de lo que había pasado y ayudarnos a hablar con otras personas, y para también saber qué tan seguro era que nosotros estemos ahí y que lleguemos a las personas, hablemos con gente. Entonces él sabía cuándo se abren las avenidas, dónde están los puntos de revisión, las cosas que teníamos que cuidarnos, las personas, porque cuando la gente ya notaba que estábamos ahí, entonces nosotros tratábamos de ir un poco en bajo perfil, empezar a hablar en el momento en que fuera posible, pero tratábamos de ir en bajo perfil para poder mantenernos seguros a nosotras mismas y también a nuestras fuentes. Entonces tratábamos de revisar qué tal nos estaba yendo en términos de mantenernos y a nosotras y a nuestras fuentes seguros. Y esa persona resultó ser de mucha ayuda. En el lado de los Estados Unidos pude obtener la colaboración del fiscal principal del caso que llevó a esta masacre. Y recuerdo la primera vez que hablé con él, recibí solo un poquito, y le dije que iba a seguir trabajando en el tema, y regresé, y cada vez que regresaba me daba un poquito más, un poquito más. Entonces fue realmente con la ayuda del fiscal que pude tener acceso a los miembros del cartel que estaban involucrados en esta masacre. Creo que algo que tenemos que hacer es penetrar a la comunidad, infiltrarnos de modo de entender cómo estaban involucrados también la ley y los políticos y otras cosas, cómo saber cuántas personas están perdidas. Entonces, sí hicimos trabajo por todos lados, chequeamos con FOIA, con los militares, con la policía local, y regresamos con las manos vacías. Recuerdo una historia. En los Estados Unidos muchos reportados utilizaban el 911, que no se usa tanto en México. Tratamos de utilizarlo, pero no sabíamos si íbamos a obtener algo. Pero bueno, no recibimos audios como se pueden recibir en otros países, pero sí por escrito las llamadas de emergencia, 150 llamadas por escrito en una noche, y que nos ayudó a mapear cómo estaba ocurriendo la violencia en esos 3 días y los picos alrededor de la región, en Allende y en las comunidades. Y la otra cosa es que en los años después de la masacre se decía que cientos de personas estaban desapareciendo. Y Ginger y yo queríamos saber cuántas personas podemos probar que se perdieron después de ese evento.
pueden pensar que muchas de las familias, personas que se hayan huido, que personas que sobrevivieron huyeran también. Entonces es difícil llegar a un número preciso. Creo que encontramos una fuente espectacular. Creo que al menos en México ha sido una de las pocas fuentes públicas, que es el Departamento de Estadísticas Vitales de Registro. Y creo que ese fue la fuente principal para nuestra investigación en términos de documentar las desapariciones. Fue allí, en los registros civiles, que nos permitieron hacer la genealogía de las familias que habían sido golpeadas peor por los carteles de drogas, y hacer un mapa: quién está casado con quién es hijo de quién, los nombres de los abuelos, conocer a toda la familia. En una familia teníamos 9 hermanos con hermanas y cada uno con sus familias. En una de las familias habían desaparecido 20 miembros. Pudimos tener que habían desaparecido 20 miembros. Una cosa que me interesaba mucho, bueno, que fue un descubrimiento muy grande para nosotros, es que pudimos encontrar registros legales en el caso de una investigación que estaba en curso, y descubrimos que al llegar al registro civil una y otra vez pidiendo registros, encontramos que a uno de los oficiales públicos estaba curioso sobre lo que estábamos haciendo y decidió encontrarnos cómo se guardan los files. Y descubrimos que algunas personas que estaban muertas, porque algunas personas se confirmó que estaban muertos, algunas familias estaban tratando de, de continuar con sus vidas, y después de una cierta cantidad de años, tratar de determinar, pedir por la determinación de la muerte, aunque no haya cuerpo. Vimos que en los registros civiles tenían los files de los certificados de defunción, en los que aparecían partes del caso legal, y eso fue una gran revelación, porque la forma en que llegábamos a los datos legales era por estos certificados de defunción. Creo que esto podría también ocurrir en otros países, porque la agencia tiene que tener prueba de que la persona ya no existe. Y en algunos casos esta prueba tiene que estar sin hacer la investigación en sí. Lo dejo ahí. Pero que quiero seguir con nuestros ponentes, pero antes de continuar y se me olvide, ustedes están hablando de cómo conseguir información sobre estos casos, en este caso el abogado o las oficinas, y una de las definiciones más divertidas del periodismo de investigación es que hacemos más entrevistas, más documentos y más horas para los reportajes, porque usamos simplemente las herramientas que se utilizan en el periodismo de investigación. ¿Cuánto tiempo tomó para que estas personas de verdad hablaran con ustedes? Bueno, creo que el apicultor nos habrá dicho, nosotros nos sentábamos con él a desayunar y entonces tomamos un poco de machaca con él, cualquier cosa que tuvieran, antes de que quisiera hablar con nosotros y que insistiera que de verdad estábamos comprometidas con esta historia. Y lo mismo pasó con el abogado. Fueron 2 o 3 entrevistas antes de que dijera, bueno. Y luego, cuando volví y le dije que lo que estaba haciendo con Shanique, él entendió lo que estábamos haciendo y entendió que éramos serios o que estábamos trabajando en esto muy seriamente. Claro, tienes que demostrar que estás muy comprometida con la historia. Y en cuanto al abogado, el abogado lo mismo, fue como, no logré que registrar nada de lo que me estaba diciendo hasta el final, pero hasta el final él solo estaba haciendo como una fuente por la parte
trasera, no quería dar su nombre, pero después la gente permitió que dijéramos sus nombres y al principio simplemente estábamos entrevistando a todo el mundo, pero no podíamos dar los nombres de nadie. Bueno, rápidamente, cuando estabas haciendo estas relaciones, ¿quién conoce a quién y quién es la mejor fuente? ¿Quién podría haber muerto? ¿Qué usaron? ¿Una hoja de cálculo? ¿Un cuadro? ¿Cómo hicieron esto? Teníamos un PowerPoint y dibujos con árboles genealógicos y cosas así. Era como dibujar. Vale, muchas gracias. Deberíamos hablar más sobre cómo hicieron esta historia porque quiero saber cómo hicieron todo. Bueno, vamos a pasar a otro ponente. Sé que habrá muchísimas preguntas. Felicitaciones por una investigación tan buena. Pasamos de un caso de estudio a otro. Así que es mi privilegio volver a presentar a Claire y a Andrew. Ellos son un equipo ganador de Pulitzer. Claire creo que estaba en Manila en ese momento y creo que Andrew estaba en Bangkok. Ah, no, estaba en Hong Kong. Vale. Claire es estadounidense como yo. Es una corresponsal especial para Reuters. Y he seguido su trabajo durante muchos años. Es una de las mejores en su campo. A Andrew lo conocí cuando me mudé a Tokio. Uf, hace unos 25, 35 años, no sé. Ya se me olvidan las décadas en este momento. Él trabajaba por su cuenta, escribía muy bien y tenía muchísimas preguntas. Era muy valiente y seguía adelante. Buscando en el sur de China y los Malacas, ataques de gases en Japón. Mi parte favorita, Andrew, fue que te uniste a una expedición para encontrar gente en las montañas de China. Fue una misión fallida, desafortunadamente. Andrew es de Reino Unido, ha recibido 2 premios Pulitzer, el primero por su reportaje de los Rohingya en Myanmar y el segundo con Claire, por el trabajo del que vamos a hablar ahora. Sobre los escuadrones de muerte de Duterte. Y de nuevo, Andrew, si quiere, puede leer su libro, que es su crónica sobre viajes e historia en Myanmar. Salió en 2002. Pero de verdad es un excelente libro. Clark, Andrew. Sí, hablemos sobre... Bueno, veamos si pueden ver estas fotos o no. Sí, podemos ver tu pantalla. ¿Ven toda la pantalla? No, vemos la carpeta. Un momento, lo voy a hacer de nuevo. ¿Y ahora? Sí, está bien. Los chicos de Davao. Así que quiero hablar con ustedes hoy de esto. Es una investigación sobre los chicos de Davao. Se trata sobre el escuadrón de la muerte del presidente Duterte. Explicaremos cómo usamos una combinación de reportajes de calle y técnicas para investigar. Así que este es Rodrigo Duterte. Durante muchas décadas él comenzó una pequeña guerra contra la droga y sobre todo contra niños y dealers que fueron asesinados por vigilantes, y luego en mayo de 2016 fue electo presidente de Filipinas y estableció una guerra local contra las drogas que fue brutal.
Pasamos 18 meses cubriendo esta guerra contra las drogas y rápidamente las muertes pasaron de cientos a miles, la policía los mataba y tenían impunidad total. La primera vez que me enfoqué en las víctimas y las familias y en tratar de contar sus historias. También nos propusimos cuestionar lo que estaban diciendo el gobierno y la policía sobre la guerra contra las drogas, si esto estaba justificado o no. La policía decía que solo iniciaba el fuego cuando estaban en defensa propia y entonces comenzamos a hacer estas historias para demostrar que eso era falso. En todas las investigaciones que hicimos, hasta cierto punto, se dependía de los datos oficiales de la policía sobre sus operaciones. Y al principio, lo que hicimos fue recopilar toda la información, que fue increíblemente difícil. Teníamos que ir a las estaciones de policía en el precinto, en donde habían ocurrido los asesinatos. Si ven esta foto, pueden ver ese libro gigantesco. Ese es un libro de la policía y es donde uno se sienta. Así son la mayoría de las estaciones de policía en Manila, en la capital. Así que íbamos a estos sitios y buscábamos el incidente particular que estábamos buscando, tomábamos una foto del libro y creo que a medida que pasaron los días y las semanas, si teníamos la oportunidad de ver estos libros, tratábamos simplemente de tomar fotos de todo el contenido. Así que había miles de páginas sobre esto y como podrán ver, la escritura a mano era increíblemente difícil de leer. Fue una de mis partes menos favoritas, esta fue particularmente difícil, pero les tomamos fotos a todos y luego estábamos de vuelta en el escritorio y comenzamos a tomar los detalles de estos asesinatos y a hacer una tabla con ellos para tener nuestros propios registros de datos. Pasamos meses haciendo esto y después de meses de perseguir a la policía en toda Manila y en todos los distritos, terminamos con muchísimos conjuntos de datos. Todo estaba en tablas y estos datos eran los mismos que estaban que veíamos que que mostró Randro antes y eran registros y de todos los incidentes que habían ocurrido allá en incidentes mayores que habían estado ocurriendo en la jurisdicción. Y el hecho de que tengamos estos datos de manera electrónica realmente ayudó muchísimo a nuestra investigación. Por ejemplo, nos permitió confirmar que la policía estaba utilizando los hospitales para encubrir las ejecuciones y también nos permitió saber cuáles eran los nombres de las personas implicadas. Durante muchísimo tiempo sospechamos que el presidente Duterte tenía escuadrones de la muerte o uno o varios. Sobre los escuadrones de la muerte en las Filipinas. Y tenemos esta idea de porque es algo que los parientes nos estaban diciendo. Bueno, que nos hablaban de por qué la guerra contra las drogas estaba haciendo que esta mortalidad sea tan fuerte. Y también estábamos viendo a la gente alrededor porque este hombre que había sido alcalde y que había tenido este poder en esa zona, luego había ido a Manila y se había vuelto el jefe general y a ser el arquitecto de esta guerra contra las drogas. Y nos tomó días, semanas, meses, hasta años analizar estos datos de la policía, lograr verlo claramente y ver los patrones, de dónde estaban viniendo los asesinatos. ¿Había algo que resalte acerca de alguno de los asesinatos? En una de las estaciones de policía, número 6, en Manila, podemos encontrar algo. Ahí encontramos que estaban los oficiales más asesinos, más brutales, y donde estaban los asesinatos más horrorizantes. Recuerda que involucraba a 7 personas, y estas personas habían recibido disparos en una casa. Los vecinos y las familias describieron que los cuerpos habían sido llevados atrás de las casas, y se los habían metido en un camión. Uno de los oficiales involucrados en las operaciones muchas veces estaban no siendo nombrados, no siempre, pero a veces sí. Tomábamos estos nombres
estos datos y tomábamos especial atención a los oficiales que estaban escondiendo el número de cuerpos, pero de todas maneras son un poco que un mito. No tenemos realmente pruebas de la existencia de todos ellos. Pero tomábamos las pistas de nuestro reportaje en las calles. Una mujer nos dijo cómo la policía había disparado a su esposo en la cabeza en su casa eh, de una manera brutal, manera de ejecución, y recordaba algo en particular de que estos policías habían hablado entre ellos en el idioma, en un idioma local. Esta mujer tenía una pista acerca de la identidad del asesino de su esposo. Y bueno, recibíamos más pistas sencillamente parando cerca de las policías, las estaciones de las policías, sobre todo Claire. Y como saben, la policía un poco que se guardaba con nosotros. No hablaban tanto de las operaciones, pero eventualmente uno de ellos hizo una referencia a los chicos malos, otro mencionó que en el techo de la estación había un lugar de reunión, entonces eso también nos hacía pensar que se podrían estar reuniendo ahí. Sí, entonces a ese punto sospechábamos que encontramos a los diablos del asunto, a los chicos malos, pero aún necesitábamos la prueba, necesitábamos probar que habían venido del pueblo del presidente como parte de esta guerra contra las drogas. Necesitamos los documentos, las transcripciones, una orden para hacerlo. Pudimos encontrar algunos registros de dónde habían ocurrido varios asesinatos, pero no era lo que estuvieran compartiendo demasiado. Pero gracias a Dios por el Facebook. Me llamó la atención también que hubieran mencionado antes en México que utilizaban el Facebook, para nosotros también nos ayudó mucho. Es, es muy bueno. Muchas de las cuentas de estas personas son públicas y a veces tratan de esconderlas un poco, de mantenerlas ocultas un poco, contar las historias incompletas, pero una vez que nos dimos cuenta de que podíamos ubicar información ahí, empezamos a buscar a todos los nombres que teníamos de los bad boys, de los chicos malos, y pronto encontramos a un asesino con una carita de bebé y supimos de los registros policiales, de los incidentes que había estado involucrado en el asesinato de 56 personas. Y nos pasamos días viendo su cuenta y encontramos publicaciones como esta, con estas citas aterrorizantes de que le disparé en la cabeza por 2 o 3 veces. Y bueno, pasábamos viendo las cuentas, viendo las imágenes, haciendo las conexiones con todos los amigos. Encontramos este documento. Logramos obtener la orden de transcripción con los nombres de todos los chicos malos, los bad boys, y viendo los incidentes en los que estaban involucrados y las víctimas, las ubicaciones. Y este asesino que les mostré antes también publicó una foto en Manila, fotos contentos con estos bad boys o chicos malos. Entonces esa cuenta ya estaba disponible para nosotros. Entonces un poco que nosotros llevamos de vuelta nuestro reportaje a la policía, a la estación de policía 6, y confirmamos quiénes eran estos chicos malos o bad boys. Y según seguíamos reportando y hablando con las personas encontramos que otros oficiales de policía tenían miedo de ellos, trataban de estar separados de ellos. Si iban incluso a salir a comprar cigarrillos cruzando la pista, trataban de que no los vean. Estaba este hombre con el part-time. Él era jefe de la Policía Nacional y recuerden que la Policía Nacional también es el jefe de los detectives en Davao. Este hombre part-time estaba encima de los escuadrones de la muerte y
y realmente encajaba perfecto con estas pistas que teníamos de los escuadrones de la muerte, con los asesinatos que se podían estar dando en los techos de las estaciones policíacas. A ver un momento. Entonces aquí hay una fotografía de, de él en el techo. Aquí hay un ejemplo de algunas de las imágenes que pudimos sacar de Facebook. Pueden ver en la parte inferior a la derecha todos los grupos que se hacían incluso camisetas sobre ser el squad contra drogas y que puedan salir a matar a las personas. Este asesino cara de bebé que habíamos hablado está allí. Lo rastreamos incluso al campo. Y cuando le preguntamos por qué escogió este trabajo, él dijo, ¿por qué lo escogieron a él para este trabajo? Y sonrió y dijo, porque tengo habilidades especiales para el asesinato. Entonces, Y eso es porque descubrimos los patrones de los asesinatos y de los asesinatos en sí mismos, tomando los datos de la policía y utilizándolos en su contra. de esa manera podemos encontrar cosas muy interesantes, encontrar los datos. ¡Wow! Increíble. Es un trabajo increíble lo que han hecho ustedes dos. Quiero confirmar algo. ¿Ustedes tenían la orden policial de la transferencia de los chicos y lo tomaron de la cuenta de Facebook? ¿Eso pasó así? Sí, de una foto. Increíble. Es increíble cómo Facebook tiene un papel tan importante en las investigaciones de ambos equipos. Creo que voy a usar la prerrogativa del presidente y comenzaré con un par de preguntas, si no les molesta. Algo que seguramente va a surgir es sobre la seguridad y otras sobre cómo lidiar con el trauma, porque estos son reportajes perturbadores, son personas que lucen muy peligrosas. Estoy segura de que ustedes encontraron a personas terriblemente... Y Claire, tú estás ahí en la policía con esas personas, ¿durante cuánto tiempo? Semanas. Cada vez que voy trato de quedarme todo el tiempo que pueda. Me gustaría saber de ambos equipos, ¿se sintieron amenazados durante la investigación? Y cómo, qué tipo de protocolo de seguridad utilizaron para tener otras medidas de seguridad u otra capa de seguridad? Bueno, recuerdo que cuando yo comencé a hacer este reportaje y iba a un área muy difícil de Manila, un colega filipino me dijo, no vayas, es muy peligroso, pero sí fuimos a todos estos sitios y creo que fue un poco diferente para Claire y para mí que para nuestros colegas filipinos. Creo que a nosotros no se nos veía como actores en este drama particular filipino y entonces estábamos un poco alejados de la situación, pero sí tuvimos muchísimo cuidado. Cuando íbamos a áreas difíciles, nos esperaban conductores, le avisábamos a la gente que estaba en otros lugares donde íbamos a estar, dónde íbamos a hacer las entrevistas, así que las personas siempre sabían exactamente dónde estábamos, básicamente todo el tiempo. Y hacia el final de la investigación, cuando nuestras investigaciones pasaron de ver los patrones de los asesinatos a los, a los asesinos, Claire y yo hicimos un equipo y estuvimos juntos siempre para cuidarnos mutuamente mucho más, particularmente cuando estábamos en áreas mucho más peligrosas de Manila. Déjame preguntar al otro equipo. Creo que hay algunos corresponsales en Filipinas que tienen otras medidas de protección y también creo que ustedes dos habrían estado completamente expuestos en México, en donde hay menos, si es que hay alguna protección estos días para, los, para los asesinatos de periodistas o los asesinatos de extranjeros. Bueno, me gustaría que Shanik hable un poco más de esto, porque yo estoy de acuerdo con Andrew. Yo creo que como un estadounidense sí tenía un nivel de protección, pero también me parece que fuimos cuidadosos sobre cómo lo hicimos
en Allende, por ejemplo, mi primer día yo estaba, como dice Shanique, el cartel durante esta masacre tumbó muchísimas casas, muchas cuadras de casas y destruyeron casi toda la ciudad o grandes partes. Y el primer día yo quería ver un poco de la destrucción y me paré delante de una casa destruida y a medida que estaba parada ahí o cuando estaba parada ahí, vi que empezaba a bajar gente y era un montón de carros armados y se pararon delante de la casa donde yo estaba parada y pensé, bueno, aquí está, es el cartel, no sé qué era esto. Y los tipos se bajaron del carro, tenían armas y en el carro central y en el carro del centro había tres personas que salieron y eran periodistas estadounidenses y los reconocí y yo los conocía. Y ellos llegaron a la ciudad en esta caravana armada y nos miramos mutuamente y yo les dije como, pero esto es para ustedes esta caravana. Y se dijeron, sí, como tú llegaste tú. Y yo simplemente señalé el carro que había alquilado. Creo que hay momentos en los que simplemente hay que participar en situaciones peligrosas. Si estás cubriendo una guerra, hay que meterse en situaciones difíciles. Y en estos casos, en esta ciudad que había sido aterrorizada durante tanto tiempo por el cartel y por el gobierno, en conexión con el gobierno, yo no quería estar conectada ni con el gobierno ni con nadie, como este grupo que estaba llegando con escoltas del gobierno. Yo sabía que si quería que las personas hablaran conmigo, lo último que tenía que hacer era llegar a sus puertas con un convoy armado. Y pienso que lo que hay que pensar más es qué es lo que te mantiene a salvo y a veces no es ir bien protegido, sino ir con perfil muy bajo. Shanik, ¿qué piensas tú sobre esto en cuanto a seguridad, en cuanto a protocolos de seguridad y en cómo hacerlo mejor? Bueno, yo creo que Ginger, cada vez que ella y yo íbamos a Allende, había muchas cosas que pensar en cuanto a cómo hacerlo y entonces teníamos una estrategia. Ginger tenía un protocolo con sus editores, ella se reportaba con ellos cada cierta cantidad de horas. Hablamos mucho sobre los riesgos y sobre si era mejor ir en un carro alquilado con matrícula estadounidense o mexicana y a ella le pareció que era mejor tener la mexicana, llevar las ventanas abajo para que todo el mundo pudiera vernos, para que pudieran ver que las personas que estaban manejando el carro eran mujeres y esta serie de cosas. Dónde estacionar, cuándo estacionar, cuántas vueltas podíamos dar a la ciudad. No queríamos que nos vieran, no queríamos que nadie nos pudiera perseguir, ni que pudieran registrar lo que estábamos haciendo y entonces había entrevistas que hacíamos en los límites de la ciudad, fuera de la ciudad, y para mantener la seguridad de las fuentes. Y creo que algo que aprendí es la importancia de tener muchísimo cuidado sobre cómo se contacta a la gente, los chats que se guardan en WhatsApp. Creo que algo que puede ser muy importante es viajar con un celular en blanco que no tenga nada de información, que no tenga nada de nada, y cada vez que regresas a tu hotel, lo que nosotros hacíamos era que nos quedábamos en otra ciudad, en un hotel bien fuera más allá de la frontera con México, pero lo más importante simplemente es eh, tener registros de todo y borrar tu celular, guardar las cosas en línea. Pero creo que como siempre teníamos seguridad en cuenta, siempre era el centro de nuestra estrategia. Este fue una historia muy larga y Ginger se puso a pensar en cómo quería hacer esta historia, cómo teníamos que contarla y no hacerla solo con nuestra voz de reportero, sino con las voces de todos los participantes eh, y todas las personas que Ginger entrevistó durante muchísimos meses, pero eran docenas y todas estas voces terminaron en la historia, pero
lo podrías decir tú, Ginger, pero para mí todas las fuentes tenían una estrategia diferente y la estrategia también tenía que ver con su seguridad y con la nuestra. No solamente cómo hacer que hablaran con nosotros, cómo hacer que se sintieran confiados, sino también cómo presentarnos a nosotros mismas. Por ejemplo, yo no iba a muchas de estas entrevistas porque me parecía que, que podría ser menos confianza si no estaba solamente Ginger. Y si ellos estaban más cercanos a Ginger, pues era mejor que estuviese sola. Pero siempre pensábamos en la seguridad como el centro de nuestra estrategia. Shanik, ¿tú no fuiste a las entrevistas porque tenías una relación con Ginger o porque... No, a veces deliberábamos sobre si era mejor que fuese una sola persona a la entrevista o si era mejor que fuésemos las dos, qué podría ser más seguro y qué podría ser más constructivo para hacer la relación y la confianza con la persona, y también sobre la seguridad. Y, por ejemplo, si veían que eran dos mujeres manejando por la ciudad o en un lugar en específico, en una dirección en específico, o probablemente solo una. Entonces todo eso lo tomamos en cuenta y en nuestras mentes cuando estábamos tomando decisiones caso por caso. Y hubo entrevistas que Yannick hizo y que yo no sería capaz de hacer. Había veces que era, de nuevo, cada persona, como necesitábamos que estas personas en algún momento nos dieran sus nombres, necesitábamos una historia oral y necesitábamos que nos contaran cosas, necesitábamos que nos contaran todo. No, no queríamos citarlos, queríamos hacer una historia completa. Y había ocasiones en las que eran relaciones con Shanique, y había veces en que eran relaciones conmigo, y había veces en las que estábamos juntas. Entonces, de verdad lo reflexionábamos mucho. Déjenme preguntarles al grupo, ¿cómo lidiaron con trauma personal en esto? Estos no son historias fáciles para reportar, no es algo que uno puede salir al campo y luego volver a casa y tomarse algo y olvidarte de todo. Esto es algo que se queda contigo, es algo que no olvidas, te da pesadillas. ¿Ustedes tenían alguna técnica para lidiar con el nivel de violencia y de atrocidad que estaban viendo en ambos casos? Andrew. Sí, puedo hablar un poco. Personalmente, a mí me ayuda a tener una esposa y unos hijos a los cuales quiero volver. Me parece algo que me da muchísima paz, pero no todos tenemos esa suerte. Yo en este momento estaba en Filipinas, así que no tenía que verlos en Bangkok, era un vuelo de 3 horas, pero eso me ayudaba mucho. Yo estoy consciente de que todavía estoy procesando parte de la información que vi en ese momento, pero todavía siento que me afecta en ocasiones. Es peligroso, es algo que uno tiene que tener mucho cuidado, pero creo que también es muy útil trabajar con otra persona y no solo por el trauma, sino simplemente por el desarrollo de la historia. Así que Claire y yo hablábamos mucho, hablábamos constantemente por teléfono o cuando estábamos trabajando juntos sobre lo que habíamos visto, sobre las pistas que teníamos que podrían crear otras investigaciones, y creo que ese acompañamiento constante fue muy, muy útil para ayudarnos a procesar gran parte de las cosas que estábamos viendo. Para mí fue muy importante tener una compañera en esta historia y no estar tratando de hacer algo así yo sola. Incluso si tienes trabajos de reportaje antes o si has hecho cosas parecidas, no es algo que yo personalmente haría sola. Y es por la capacidad, no sé cuántas veces al día hablábamos, de una manera o de otra, simplemente hablábamos constantemente. Ginger, ¿cómo lo hiciste tú? Yo creo que Andrew cubrió todo, pero creo que trabajar juntos, trabajar con una pareja, fue algo que nos ayudó muchísimo, porque yo podía llamar a Shanique, por ejemplo, y ella a veces me contactaba para asegurarse, para preguntarme cómo estaba. Estuvo en Allende conmigo, estaba todo el tiempo en contacto conmigo y yo con ella, pero también era el poder pasar por momentos difíciles y simplemente desahogarse.
Yo me desahogaba con ella por teléfono, por mensajes de texto y a veces para celebrar nuestros propios éxitos sobre los avances del reportaje. Yo estoy completamente de acuerdo con el otro equipo. No, no es el tipo de proyecto que yo habría querido hacer sola. De los cuatro de ustedes, Shanique, tú eres la única que de verdad vive en el país en el que haces el reportaje. Y eso te causó mucha más ansiedad. Cuando fuimos al rancho donde presuntamente habían matado a muchas de estas personas, nosotros hicimos estas cosas juntas. De verdad fue algo aterrador, tuvimos muchísimo cuidado y tratamos de estar cerca una de la otra. Gracias por sus respuestas. Ahora voy a poner a mi colega de GIJN. Amigos, esta es Eunice O. Ella se encarga de nuestras preguntas y respuestas. Eunice, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. Bueno, muchas de las preguntas son sobre seguridad, pero creo que Dave ya las hizo. Ella habló sobre cómo sus fuentes no dejaron registrar sus nombres. ¿Cómo se hace que las personas en poder se abran más sobre este tipo de temas, incluso después? Es casi imposible, así que ¿cómo se puede hacer para obtener información de las autoridades? Y segundo, si la información de las autoridades no lleva a ninguna parte, ¿cuál es el segundo lugar donde se debe buscar? Y hay otra pregunta relacionada. ¿Cómo hacen los periodistas para ser abiertos sobre sus intenciones y querer investigar? Y también sobre sus identidades como periodistas y con crimen organizado y con organizaciones corruptas. Esas son preguntas muy buenas y la verdad se trata sobre lo más difícil de este trabajo, de este tipo de investigación. Yo sabía desde que comencé que en ProPublica que sin cooperación real de las autoridades de Estados Unidos no iba a ser una historia tan poderosa para nosotros. Nosotros de verdad queríamos, se han escrito muchas historias sobre masacres en México, desafortunadamente, porque hay muchísimas masacres en México, pero poder achacarle una al gobierno de los Estados Unidos fue algo muy importante para ProPublica. Así que lo primero que yo hice en esta investigación con Shanique fue que yo tenía que saber que había alguna manera de poder hablar con las autoridades y que si trabajaba de cierta manera iba a lograr eso, iba a lograr obtener esa información. Algo de esta masacre que, como dijo Shanique, es que nosotros comenzamos a hacer esta historia y ya había pasado 5 años de la masacre, así que gran parte de la investigación que iba a suceder alrededor de la masacre ya se había hecho. Estados Unidos realmente no tenía ningún interés por la masacre, era simplemente una parte pequeña de una investigación más grande, era una consecuencia de una investigación más grande y gran parte de esa investigación simplemente se había archivado. Así que no era tan difícil para mí obtener la información del abogado ni que él se relacionara conmigo porque básicamente la investigación se había cerrado. Y era algo que él tenía en la conciencia. Él estaba molesto de que esto hubiera sucedido mientras él estaba allí y él no había podido hacer nada para evitarlo. Entonces él tenía un motivo para hablar conmigo y yo lo sabía. Yo lo sabía cuando comencé a hablar con él y lo utilicé para impulsarlo a hablar con nosotros sobre este tema. Entonces yo yo les diría a estos periodistas, por ejemplo, que aunque haya una atrocidad que está pasando ahora mismo, una manera de explicar lo que está sucediendo ahora es simplemente
tomar algo que haya pasado antes, en donde la investigación se haya sellado, como si ya estuviese cerrada, algo que se haya acabado, pero información que se puede utilizar en la investigación, se puede utilizar para tratar de explicar o para comenzar a entender lo que está pasando ahora, si eso tiene algún sentido para ustedes. ¿Hay alguien más que quiera ayudarnos con esta respuesta? Sí, en cuanto al acceso, nosotros, en cuanto a los registros electrónicos, nosotros simplemente podemos entrar a la estación de policía y tomar fotos de los libros. Eso es algo que simplemente se puede hacer. Pero los registros electrónicos, cuando los tuvimos haciendo cartas formales y pasando meses por toda Manila y entregándole estas cartas a todos los niveles de las estaciones de policía locales, de la región, a nivel nacional, y no rindiéndonos. Había que aprender el idioma, había que aprender cuál era la estructura, la genealogía, cómo se mueven los datos, para poder saber a dónde ir después y a dónde preguntar. Así que bueno, no se rindan, tal vez solo están preguntando a la persona equivocada. En Filipinas se habla mucho inglés y ustedes dos estaban trabajando en inglés y allí se trabaja casi todo el tiempo, pero ustedes tuvieron que usar intérpretes en algún momento. Sí, utilizamos intérpretes. Gran parte de los documentos oficiales están en inglés y la mayoría de las personas hablan un poco de inglés y muchas personas hablan muy bien inglés, así que eso nos ayudó muchísimo. Pero cuando estábamos ya metidos en temas o en áreas más difíciles, tuvimos que llevar intérpretes con nosotros. Pero con el resto de la gente simplemente trabajamos con los conductores que teníamos uno o dos, y el equipo de verdad era muy pequeño, y todos sabíamos lo que estábamos haciendo. Ginger, parece que tú hablas inglés muy bien. ¿Tú trabajas también en inglés? Sí, sí. Yo casi siempre trabajé en español en México. Yunes, ¿qué otra pregunta tienes? Sí, parece que Claire habló sobre la estación de policía y había algunas preguntas sobre cómo obtener permiso para tomar fotos de los registros policiales y qué se hace en la estación de policía. ¿Solo te sientas ahí y escuchas las conversaciones de los demás o haces preguntas todo el tiempo? Y la segunda es, ¿hay algún riesgo de represalias contra las familias de las víctimas y cómo se lidia con eso? Esa es una pregunta excelente. Claire, ¿qué hiciste tú en la estación de policía todo el día? Buena pregunta. La voy a responder por orden. Entonces, en cuanto a permiso para tomar fotos, son registros públicos, así que uno puede entrar y simplemente pedirles si los puedes ver y decirles que les vas a tomar fotos. Nosotros siempre somos muy directos con respecto a quiénes somos, decimos que somos periodistas, que trabajamos con Reuters, y la policía, en mi experiencia, te dicen que lo puedes hacer. A ellos les parece que simplemente somos periodistas trabajando, así que eso no es un problema. Tu pregunta sobre de qué hablas todo el día en una estación de policía, yo lo planeé cuidadosamente. Hay una recepción en las oficinas contra narcos y yo estaba ahí, me sentaba en la parte de atrás. Así que yo tenía que entrar y una vez que entré, pues no quiero salir porque si salgo va a ser mucho más difícil volver a entrar. Así que yo entraba, decía que era una periodista, hablaba con ellos, les decía que no me importaba esperar. Y si te queda suficiente tiempo, te dejan entrar. Entonces yo iba, me sentaba y hablaba sobre todo. Muchas veces no tenía que ver nada con el narco, sino con las familias. Ven a sus hijos, es difícil no estar en casa y a veces me mostraban fotos, a veces me mostraban fotos de sus hijos o a veces de operaciones en drogas y entonces así que empezábamos a hablar sobre eso. Yo les preguntaba si les habían disparado alguna vez porque a ellos les gusta contar estas cosas y muchas veces tienen muchas historias de ese tipo y entonces eso llevaba a otra foto del celular del tipo mientras estaba sentado con un chaleco antibalas y una máscara y en un rifle semiautomático.
y una historia muy loca sobre unos disparos y luego entonces comienzas a tratar de seguir la conversación y ver a dónde terminas. Y había una pregunta sobre represalias, ¿no? ¿Quieres que responda eso también o que la respondamos? Sí, a mí esto es lo que siempre me preocupa cuando hablamos con las familiares de las víctimas, pero que yo sepa, ninguna de las personas con las que nosotros hayamos hablado recibió ningún tipo de represalias. Tuvimos mucho cuidado. Siempre les pedimos o les decimos a la gente quiénes somos y la organización con la que trabajamos, que queremos publicar sus historias. Y en muchos casos las personas tienen muchísimas ganas de contarnos lo que ha pasado porque se siente como lo más cercano que pueden tener a la justicia y es simplemente hablarnos. Y es triste, pero cada vez que ellos se quejan de que, por ejemplo, ha habido ejecuciones de la policía en una operación policial, nosotros nos contaban que iban a presentar una denuncia y ellos realmente eran los asesinos y entonces a quién se le pide ayuda. Si daban vueltas por la estación de policía podrían ver al asesino de su familiar, así que casi nunca iban a la policía. Ok, ¿qué más? Quedan dos preguntas más sobre investigación. En tu investigación de Facebook, ¿tuviste que crear cuentas falsas y hacerte amigo de la gente o Para sus simplemente investigaciones, Facebook eran tiene que hacerse publicaciones como abiertas? Esa cuentas es la primera falsas. pregunta. Y la segunda es Y que otra alguien estaba pregunta, alguien hablando está hablando sobre de hacer conexiones conexiones y mapas para con diferentes material fuentes, de pero fuente que hay abierta. ¿Y qué personas que pasa no con la quieren gente que ser no encontradas que no quiere que la y que pueden descubran? estarse ¿Qué escondiendo. ¿Qué métodos tipo de métodos utilizarían utilizarían cuando no cuando esto no da los ayudan resultados que los esperan? materiales de fuentes abiertas? ¿Alguien? Uy, Shanika, habla. Ah, ok, solamente para hablar de Facebook. Las cuentas de Facebook que hemos estado viendo, todas estaban abiertas en ese caso. Y no producimos ninguna cuenta falsa para poder ser amigos de ellos. Pero sí, más adelante en la investigación, Claire y yo estuvimos involucrados en otras investigaciones en batallas en Myanmar y genocidios. Allí sí creamos otra cuenta. No era una cuenta falsa, era una cuenta para mí. Y teníamos imágenes allí eh, mostrando quién era la persona, pero era una cuenta mía, era real, pero no era mi cuenta personal. Les pedíamos que utilizaran esa cuenta para tratar de contactarnos. Eh, Nosotros también no utilizamos cuentas falsas, lo que hicimos fue siempre cuando lo que encontramos en las calles lo llevamos al escritorio, encontramos muchas fuentes importantes, que por ejemplo una profesora de la escuela que conocía a todo el mundo, sabía quiénes eran parientes, quiénes eran amigos, quiénes eran enemigos, entonces nos ayudaba a rastrear las relaciones de las personas. Personajes como ella nos ayudaron también a nutrir esa idea o esa red. También Claire dijo que había que aprender cómo las personas se identifican a sí mismos en Facebook. No siempre usan su propio nombre exactamente. Tal vez agregan alguna vocal para que no se identifiquen tan fácilmente. En grupos de chat que estaban utilizando grupos de Yahoo, también encontramos retrocediendo al momento que se utilizó en ese momento en la frontera para terminar la comunicación. El lugar en que las personas estaban publicando cosas en ese momento. Entonces, es un placer hablar con ustedes, son los mejores en este negocio. Poder hablar de sus habilidades y los cuidados que toman. Creo que los retos más difíciles en este tipo de investigaciones las estamos cubriendo. Quería hablar un poquito más. Eh, Usualmente tenemos a periodistas jóvenes alrededor del mundo
generalmente 30 a 50 países que se están representados en estos webinars. Y sé que hay personas allá afuera que están pensando que tenemos a gente desaparecida y casos extrajudiciales de asesinatos en mi país. ¿Cómo puedo tomar lo que acabo de escuchar y aplicarlo a mi país, al lugar donde resido? Si me pudieran dar algunas recomendaciones acerca de hacer historias como esta. Claro, ¿podemos empezar contigo? Sí, una de las cosas que Andrew y yo hablamos en todas nuestras historias es tratar de conseguir todo. Cuando uno va a entrevistar a alguien, preguntarles si tienen fotografías en el teléfono, preguntar si tienen, por ejemplo, documentos televisivos, si tienen registros, si tienen imágenes de documentos, tratar de conseguir todo lo que pueda haber en imágenes. Y les sorprendería cuántas veces uno regresa a esos registros y encuentra algo nuevo que es útil. Y se pueden crear herramientas especiales para eso. Sí, al final sencillamente tratábamos de recolectarlo todo, ya sea de las personas, de los oficiales locales. Las personas se iban dando cuenta de que todo se iba armando, íbamos armando este banco de datos increíble que nos estaba ayudando a terminar con las historias, pero también llegar a nuevas historias. Entonces, eso es el tema de ser persistente. Cubrimos la guerra contra las drogas en 2016, 2017 y al final de 2016 vimos las historias que estábamos haciendo y pensamos, no podemos hacerlo mejor, estas son increíbles, pero realmente terminaron siendo nada en comparación con lo que hicimos al año siguiente. Conocíamos mucho mejor la historia, teníamos ya los datos, estábamos trabajando de manera mucho más inteligente la forma en que nos movilizábamos, la forma en que buscábamos las historias, y perseverando. No se rindan. Shanique. Creo que algo que era importante con nosotros era, volvimos a las fuentes mientras Ginger estaba escribiendo y solo para hacerles saber a las parientes de las personas desaparecidas de qué se trataba la historia, cómo se iba a presentar, que esa parte es también muy importante porque las personas no están con ser parte de los medios, ver su nombre. Creo que es bastante importante prepararlos para la publicación también. Ginger, ¿nos puedes llevar al cierre aquí? ¿Qué es lo que recomendarías más para los campos? Para tratar de que esto funcione. Otra vez que de desapariciones fue culturas que también estaban ligadas a las operaciones estadounidenses. Ambas way that would have been impossible if we had tried to write Allende the year that Allende happened, it would have been impossible. 5 years later, we were able to tell that story fully, and it still was relevant, and it was still important to everyone involved in that story. And so I would encourage people to think about, not thinking that a story that is old in time is old in terms of its value as a news story. You all are not only brilliant reporters, you're pretty darn good mentores, sino que son buenos mentores y profesores, y ha sido genial escucharlos hablar del trabajo que hacen, del cuidado que colocan en lo que están haciendo. Esperen conmigo unos minutos. Quiero hacer una presentación más y contarles un poco qué va a venir después con GIJN. GIJN, si no lo saben, es la asociación más grande de ONGs y grupos de
periodismo de investigación. Tenemos 184 organizaciones en 77 países, incluyendo Quinto Elemento de Yannick en México, República aquí en Estados Unidos. Esto es la última parte de un webinar de 4 partes que hemos estado haciendo en la desaparición de personas por el crimen organizado. Y lo estamos haciendo junto con el Fondo de Resiliencia. Es un grupo con el que hemos trabajado para eso. Es el Fondo de Resiliencia de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Vamos a hablar con la directora del fondo, ella es Siria. ¿Estás ahí, Siria? Allí está. Bueno, les presento a Siria, ya está aquí. Saluda, Siria. Hola, muchas gracias por su trabajo. Gracias nuevamente por nuestros socios de GIJN, por crear esta serie, organizar estos clases, lecciones que podemos aprender acerca de las desapariciones en el crimen organizado. El Fondo de Resiliencia se fundó en 2019 para apoyar a la respuesta comunitaria contra el crimen organizado y apoyamos las organizaciones de medios que investigan los crímenes, que ayudan a las familias de personas perdidas, a los grupos y organizaciones que construyen estas investigaciones. Y también tenemos la beca de resiliencia, que se colaboración como un equipo global, y este equipo ha estado revisando desapariciones, con una serie de desapariciones. Bueno, eso es lo que querés profundo en el entendimiento acerca de este fenómeno, dando a los periodistas esta red. Así que bueno, les agradezco mucho por esta serie de webinars y por invitar a estos ponentes tan espectaculares. Muchas gracias, Siria. Tenemos más temas que van a surgir con GIJN, en conferencias que van a llegar la próxima semana, y vamos a hacer algunas sesiones de red para los periodistas internacionales. Tenemos un par de webinars que van a llegar pronto, van a empezar en octubre 1 y luego una semana después, enfocados en la elección de los Estados Unidos, y vamos a tratar de explicar todas las cosas locas que han estado ocurriendo en los Estados Unidos a la audiencia global para hablar de los ángulos de investigación. Tenemos una primera clase para si quieren seguirnos más adelante, vean por favor nuestro Twitter. Vamos a estar contando lo que ocurre y nuestro boletín de información. Me parece que ya les hablaron de eso también en el recuadro de chat. Antes de irnos, quería agradecer a Claire, a Yannick, a Andrew y a Ginger. Muchas gracias, podría escucharlos hablar todo el día, les agradezco mucho. Y